Trump furioso. Mientras Estados Unidos aparece militarmente empantanado en la guerra contra Irán, el presidente ruso, Vladimir Putin, protagonizó un estratégico encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Sayed Abbas Araghchi, en el cual Rusia e Irán maximizaron la cooperación estratégica entre ambos países. En respuesta a esto, Trump realizó un pomposo encuentro con el rey Carlos del Reino Unido en Washington, en el cual el rey, el de Reino Unido, machacó insistentemente con la necesidad de no abandonar el apoyo militar a Ucrania contra Rusia. Como prueba de que cada uno de los conflictos armados en curso, Irán, Ucrania, Líbano, Palestina, Venezuela, etcétera, en realidad solo representan capítulos, partes de una gran guerra mundial en desarrollo entre Estados Unidos y sus aliados y las potencias emergentes del mundo multipolar por el otro, Rusia y Estados Unidos también están colisionando militarmente en el presente en Mali, donde grupos yihadistas con apoyo estadounidense perpetraron en los últimos días ataques contra las Fuerzas Armadas del gobierno de Mali, apoyado militarmente por Rusia. Frente al fracaso de Estados Unidos en Irán, ¿podríamos entonces presenciar una nueva escalada militar entre Estados Unidos y Rusia? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 369 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Hola Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, bien, hoy un día desapacible, pero porque un poco de lluvia, baja un poquito las temperaturas, pero nada, esto ya se recupera y el cambio climático a lo bestia, que a mí me beneficia porque me gusta el calor, al resto de la humanidad le va a perjudicar, pero bueno, pero por lo demás, bien. Y ahora entraremos en el tema, este hay que tocarlo con tranquilidad, y lo vamos a tocar con la dignidad que se merece y el tratamiento necesario para un rey, como es el rey Carlos III, pero de esto hablaremos ahora. Vamos a presentar eso naturalmente también, pero comencemos, Fernando, por este encuentro. Aquí la llegada, no apareció, ahora sí. Aquí la llegada del ministro de Relaciones Exteriores, Sayed Abbas Araghchi, iraní naturalmente, el ministro de Relaciones de Irán, a la ciudad de San Petersburgo, en Rusia naturalmente, para un encuentro con el mandatario ruso, con el presidente ruso Vladimir Putin, como así también con Sergei Lavrov, su ministro de Relaciones Exteriores. Encuentro estratégico, sin lugar a dudas, coronando una gira de Araghchi por 3 países. Primero Pakistán, con un encuentro con el premier en Islamabad. Después, si no recuerdo mal, un encuentro en Omán, también seguramente estratégico por la posibilidad de acuerdos para establecer aranceles, o mejor dicho, peajes en el estrecho de Hormuz con Omán, el país ubicado al otro lado del estrecho de Hormuz. Y finalmente esto en Rusia para un encuentro de altísimo nivel, un señor por ahí hablando con otro en el medio, distraído en la imagen. Este encuentro para un encuentro de altísimo nivel, esta llegada para un encuentro de un altísimo nivel con el presidente ruso Vladimir Putin en un contexto, Fernando, muy, pero muy difícil para Estados Unidos, empantanado militarmente, derrotado en el campo de batalla y sin muchas salidas a la vista. Estas las primeras imágenes difundidas en el aeropuerto de San Petersburgo. Fernando, tus impresiones sobre este viaje, tu análisis de lo sucedido en ese encuentro, las declaraciones de los líderes después, ¿qué análisis realizas? Bueno,
hay que decir que este viaje del ministro de Asuntos Exteriores se enclava en una especie de tour que ha hecho. Primero fue a Pakistán, ahí habló con los pakistaníes, obviamente, y le dijo, bueno, entre otras cosas, lo que ya sabíamos, es decir, que no hay nada que hablar con los norteamericanos, no tiene mucho sentido reunirse para hacerse la foto y nada más. Ya saben cuáles son las propuestas iraníes, y no hay que olvidar que, como diría Donald Trump, la mano, la jugada, la carta, las cartas, las tiene Irán, no Estados Unidos. Con lo cual, pues es en última instancia Irán el que tiene que esperar qué es lo que va a hacer el agresor o los agresores. Es decir, los norteamericanos y los israelíes. Con lo cual él no tiene más problemas. Luego fue a Omán. Esto es muy importante. El tema de Omán, porque Omán es un país que ha hecho de mediador en este conflicto y en otros muchos. Es el mediador histórico de la región. Y es un país que tiene más importancia de la que parece. Casi nunca nos acordamos de Omán. Y bueno, pues un país ahí, no es de las grandes monarquías petroleras, pero sin embargo tiene una gran influencia, ¿no? Entonces, el hecho de que haya ido a Omán, que no olvidemos, Omán nos ha ratificado en varias veces las trampas y los engaños de Estados Unidos en las negociaciones en los que ellos eran intermediarios, y esto lo ha dicho así. Igual que Pakistán. Igual que Pakistán. Claro, es decir, importantes todos los viajes y la culminación, la llegada a San Petersburgo para entrevistarse con Putin. Bueno, yo creo que aquí lo que han hecho es... Este momento, Fernando. Sí, a ver. Muchas sonrisas, Son aliados, no lo olvidemos. Sí. Es decir, pero desde el punto de vista formal, es decir, tienen un acuerdo estratégico que los vincula en muchos ámbitos, también en cierta medida en defensa, aunque sin llegar a un acuerdo, digamos, de defensa mutua como lo hay con Corea del Norte. Acá con Lavrov, como amigotes. Lavrov seguramente que en lo personal un tipo muy entretenido para una vodka, no una cerveza con él, sino unos buenos vasos de vodka, porque siempre todos los políticos de otros países, siempre con saludos muy cordiales, él muy chistoso, ¿no? Como un personaje... además es muy cáustico cuando quiere, sabe hacer humor, digamos, inteligente. Y bueno, todos recordamos esa maravillosa imagen de Lavrov cuando estaba nuestra añorada Annalena Baerbock. Ay, Annalena, cuánto la echo de menos. Y entonces se fue allí y entonces le dijo aquello de porque tal, no sé qué, no sé cuánto, le estaba regañando a Annalena y dijo, pero tiene que devolver todos los territorios ocupados a los ucranianos. Y entonces Lavrov le dijo, ¿también Voroznev? Voroznev ha estado siempre en Rusia, jamás hasta en Ucrania. Esto como lo decimos. Tenemos que devolver a los franceses Burgos. Pues vale. Entre las escenas memorables de Lavrov, también aquella con Hillary Clinton y el botón para supuestamente el reinicio de las relaciones. Esto muchísimo tiempo atrás con Obama. Esto cuando se llevaban bien. Claro, sí. Cuando se llevaban bien, efectivamente. Y en el botón, si no recuerdo mal, escrito en ruso, un chiste de Hillary Clinton con un botón rojo enorme entregado en mano a Lavrov, con un botón rojo para el reinicio de las relaciones, pero si no recuerdo mal, escrito en ruso por error de los estadounidenses, algo así como ignición o explosión o una cosa así. Y Lavrov, bueno, el troleo, las cargadas hechas a Hillary Clinton. En última instancia, tenemos que Lavrov, que Abbas Agachi, yo siempre lo pronuncio mal este hombre, pero bueno, es gente culta, educada, formada, no por la parte del grupo de patanes que gobiernan Estados Unidos. Básicamente, ¿no? Entonces es una gente que, bueno, y más entre aliados y tal, pues sonrisas, cordialidad. Estamos en la fase, digamos, de los saludos. Es decir, bueno, saben comportarse, no como el patán de Trump, ya digo, y sus secuaces, que son, de verdad... cualquier persona de la taberna de enfrente o de tal lo hace mejor, es decir, se comporta con más educación que Trump y sus secuaces.
Por aquí Entonces algunas dices, palabras bueno, de Arachi, Fernando, esto sí. subtitulado, así que lo podemos presentar directamente por aquí. Do you feel the support of Russia? Iran and Russia are strategic partners. They have always supported us. We have always supported Russians, and our cooperation would continue. Fíjate lo que dice, parece que no dice nada, pero dice mucho. Es decir, uno le dice, pues bueno, pues esto es las clásicas declaraciones que se hacen al inicio de unas conversaciones y tal, y que, bueno, pues es un par salir del paso. No, dicen, primero, somos socios estratégicos. Es decir, ya está remarcando una situación especial que se da entre Irán y Rusia y que no se da con otros países. Porque hay un acuerdo firmado, un tratado firmado y ratificado por ambas partes. Y luego, además con cortesía, dice, no, pero es que los rusos siempre nos han ayudado y nosotros, primero los rusos, y nosotros siempre les hemos ayudado a ellos, cosa que es cierta. Gracias a los Sajid 136, a los ya famosísimos Sajid 136, Rusia salió en 2022 de una situación en la que desastrosa, en la que tenían 4 drones y medio. Es decir, y al mismo tiempo recuerda que Irán, cuando Rusia estaba en dificultades, también le echó una mano. Es decir, que fíjate, en tres frases, el tipo, esta es la diferencia entre, pues eso, un profesional de la diplomacia y Marco Rubio, no digamos ya Pete Hegseth, el secretario de guerra, o toda esta recua de acémilas que hay en Washington. Y Fernando, recordemos además que sí, toda arma entregada por Estados Unidos a sus Fuerzas Armadas para la guerra de agresión contra Irán, lo mismo que a Israel o a los aliados de Estados Unidos en la región, ese arma allí representa un arma faltante en Ucrania. ¿Sí? Cuanto mayor el esfuerzo estadounidense por Irán, menor la capacidad de intervención contra Rusia en Ucrania. Por ende, hay también una ayudita indirecta de alguna manera. Hombre, claro, no. De hecho, Zelensky está desesperado con un ataque de nervios porque nadie le hace ni caso. Es decir, ahora mismo, ¿quién se acuerda de Ucrania? ¿Sale en algún sitio Ucrania? Pues ya nadie se acuerda de Ucrania. Y encima, como tú señalabas muy bien, como le faltan municiones, le están diciendo, devuélveme los Patriots, Zelensky, que los necesito. Y el pobre Zelensky está desesperado hasta el punto, ya lo contaste, de que ya no sabían cómo llamar la atención de Trump. Dijeron, bueno, pues vamos a lo que queda del Donbass, le vamos a llamar, ¿cómo era? Doniland o algo así, ¿no? Sí, algo así, Doniland, algo la así, tierra de Donald, de Don. Donald Trump, Donaland, la tierra de Donald, algo así, una cosa de estas, que era una cosa ridícula, pero bueno. Pero vamos, teniendo en cuenta la mentalidad de Disney World de Trump, pues seguro que le encantaría. Es decir, que ese tipo de propuestas. Acordémonos, la geografía está cambiando, yo siempre lo digo, el Golfo de México no es ya el Golfo de México, es el Golfo de América. El Golfo Pérsico creo que se iba a llamar, a propuesta de no sé quién, es decir, el Golfo de Trump o algo así. Es decir, está cambiando toda la geografía mundial. Y ahora el Donbass, el Doniland que astutamente le decía, a ver si Trump pica, le dijeron, bueno, esto lo podemos convertir en un paraíso fiscal, que yo sé que a ti estas cosas te gustan. A Trump, me refiero. O sea que, pero bueno, parece que no ha picado y el hombre está muy centrado en el tema de Irán, lógicamente, y Zelensky está lloroso, abandonado, despechado, viendo que la cosa no tiene futuro. En respuesta a este encuentro, Fernando, en Estados Unidos, Trump protagonizó en conjunto, verdaderamente, coprotagonizó este espectáculo. Va. Ladies and gentlemen, the President of the United States, Donald J. Trump, and First Lady Melania Trump. Qué payasada, por favor. Madre mía, pues ¿cuántas banderas de Inglaterra hay? Se han pasado.
límite para el Poner 2 o ingreso. 3. Ahí la Qué llegada mal suena, ¿no? BMW. Sí, de lejos el sonido captado, por eso el sonido muy No, que bajito. qué mal suena que la banda, que no sabe tocar. Ah, No es el sonido. ¿Esto qué ambas es? primeras Señoras, damas las con primeras damas. respectivos sombreros Bueno, no, blancos. sí, ¿No? claro. Y gorritos a la británica. Añoramos aquí a la ya fallecida reina Isabel II y sus famosísimos tocados cuando iba a Ascot, cuando iba a cualquier sitio, es decir, esos gorros que se ponía, espectaculares, en fin. Lejos de Aquí mí, hay... cariño por la reina en su No, momento, pero al lado de Trump incluso menos desagradable que Trump. La recuerdo por lo menos menos, no, si yo el cariño no menos es por la reina, yo el maltratada. cariño no es por la reina Isabel II, era por sus gorros, que no es lo mismo. Sí, no, yo tampoco, pero la recuerdo por lo menos más ubicada que Sí, bueno, a ver, impresentable, ¿no? más desubicado que Trump es difícil. Difícil. O sea, que ha puesto el listón muy alto. Esto, ni haciéndolo a propósito, quedas peor que Trump. ¿Qué hace Uy, este? saludando como militar, qué payaso. Como Si militar, este tipo, es que de verdad. un evasor de la guerra en Vietnam. Pero que además, quiero decir, este tipo de actos patrioteros baratos, porque esto no... ¿Qué haces ahí saludando? Esto no es... No estás en un desfile militar. No sé. Es que son unas cosas... Bueno, en este mismo lugar, momentos más tarde... Y encima estamos hablando con un monarca y una de las monarquías más estiradas del mundo. Quiero decir, acordémonos de esa imagen de que cuando... Creo que fue cuando falleció la reina y tal, cuando iban a proclamar rey y tal, poniéndose unos guantes para tocar una cosa en unos platos y que había algo que quedaba ahí y llamó a un camarero y tal de allí para que lo recogiera porque él los iba a pringar con las manos. O sea, es una de las monarquías más estiradas. El protocolo británico es, vamos, extraordinariamente complejo y sutil. Y claro, en comparación con esta fanfarria que la han montado de Feria de Pueblo. Sí, a Trump la fanfarria y todo esto lo puede, la pompa, Sí. conquista su corazón inmediatamente, ¿no? Después acá no vamos a presentar el discurso de ambos, pero lo de Trump generó pena con unos chistes malísimos, recordando a su madre. Mi madre estaba enamorada de usted, de Rey Carlos. Sí. Pues vale. El Rey Carlos, sí, pues me parece muy bien. Teniendo en cuenta que ya estoy mayor, que está aquí Camila, la parienta, y que su madre se murió hace mucho, pues me da igual. Es decir, encima le ponen aquí la banda esta independentista para tocarle un poco los huevos. No he visto nunca eso sí, no he visto nunca lo de esa banda como del... Con trajes de época de la época de la independencia, ¿no? De la independencia. Sí. Por cierto, una revolución, una independencia suavecita, ¿no? Suavecita, porque mucho más acordada que... Sí, pero además con la intervención a esto nos tienen que dar las gracias porque fue una contribución notable tanto a franceses como a españoles. Es decir, que contribuimos a la derrota de los británicos porque íbamos del lado de los independentistas norteamericanos, lógicamente para tocarle las narices a los británicos, como tocaba en aquella época. Y eso fue importante. Es decir, así que digamos que una parte del éxito de la guerra de la independencia norteamericana se la deben a los españoles. Por aquello de sacar pecho y patria y tal, y estas cosas. Sí. Pero vamos. Y ellos recuerdan el lanzamiento de ese ya célebre cargamento de té como acto de rebeldía de un barco en Boston. Es el acto heroico. Bueno, en términos bélicos, muchísimo más feroz el combate de la guerra civil estadounidense que la independencia estadounidense. Ahí sí que agarrados a todo nada. Sí, ahí se jugaron bien.
Y quiero recordar, no me hagáis mucho caso, pues esto ya, creo que se habla aproximadamente en la Guerra Civil Norteamericana unos 600.000 muertos. Además, dio lugar a novedades un tanto importantes que luego, con el transcurso del tiempo, van a ir progresando tanto en Estados Unidos como en otros países anglos, como países germánicos, Alemania. Por ejemplo, los primeros campos no de exterminio, de concentración, es decir, de la población civil, surgieron allí, cuando los del norte concentraban a la población civil del sur en las zonas que iban ocupando. Sí, Un bonito 600.000 invento. muertos, Fernando, pero sobre una población de 31 millones en ese entonces, yo aquí con la Sí. ayuda de Internet, con lo cual alrededor del 2,5% de la población muerta. Según esto, entre 6 millones y 7,5 millones según otras estimaciones, con lo cual todavía más alto. Pero bueno, abandonamos el tema, Fernando, de la visita del Pues rey no, y de la relación con Rusia. Atención aquí a las palabras del rey en el Parlamento, bien claritas, al rey vamos allá. Carlos III de Reino Unido. Bueno, conocido también por sus aventuras en su momento con la actual reina, cuyo nombre abandonó mi cabeza. Camila Parker Bowles, caracterizada Camila. por su extraordinaria belleza. Claro, cuando él cometía una infidelidad con Camila, frente en Cuando una estaba relación, casado. en el marco de su relación con Lady Di, Diana, la reina Diana, perdón, la princesa Diana. Acordémonos 10.000 de esas, veces más no bonita voy a Diana repetir, que digo que Camila, no voy a pero repetir bueno. el contenido, pero acordémonos de esas grabaciones telefónicas que salieron ya hace muchísimos años, cuando, en la que el rey Carlos le sugería a Camila cosas que iban a hacer cuando estuvieran juntos de carácter sexual. Es decir, Si no quiero recuerdo mal, repetirlas. la frase, Fernando, graciosa, porque este tipo no puede ni Sí, siquiera coquetear, mucho menos una sí, frase sí, erótica, guarra, mucho menos. Algo sí. así, si no recuerdo mal, la frase difundida, quiero ser tu tampón. Esa es la frase Poco difundida guarro. sí, la prensa del corazón en su momento, y recuerdo después una campaña de Tampax, de la marca de tampones Tampax, con la cara, los ingleses para eso, con mucho humor ácido también, A ver, yo entonces creo. Tampax en Reino Unido vendido con la cara del rey como A ver, yo, ironía a lo sucedido. a partir de ahora yo creo que debemos tener un respeto a la monarquía británica, por favor, que lleva muchos años, y tenemos que empezar a dirigirnos, y más ahora que va a hablar justo en el Congreso, en este vídeo, como cada vez que hablemos del el rey Carlos III de Inglaterra, no, tenemos que dirigirnos como debe ser. Carlos III, por la gracia de Dios, rey del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros reinos y territorios, jefe de la mancomunidad, defensor de la fe y soberano de la muy noble orden de la charretera. Y he omitido muchas cosas, ¿eh? Amo y señor de los Tampax también. Ahora, Y amo qué y mal señor de los gusto, ¿no? Porque Tampax. yo a la princesa Diana la recuerdo preciosa, ¿no? Sí, para ser Camila, inglesa bueno, no estaba mal. A ver, este comparada es con un Camila, pero comentario. bueno. Yo, Sí, es nosotros un ya acá, comentario. como si no Pero nos a ver, yo he estado en acompañaran Inglaterra 2.200 unas personas, cuantas perdón. veces. No, yo he estado en Inglaterra unas cuantas veces, las cosas como son. Y las inglesas no se caracterizan por su extraordinaria belleza. ¿Qué se va a hacer? Bueno. Por eso Lady Di era como Miss Universo en Inglaterra. Sí. Porque Ladies Dis, entre comillas, en Latinoamérica, cuentas todas las que quieras, aquí, en otros sitios de Europa. Es decir, que como Lady Di ahí había millones. Pero claro, allí, donde la belleza no abunda, ni femenina ni masculina, bueno, la masculina quizá un poco más, pero tampoco, digo por actores y tal, pero que no abunda, pues. Claro, pero Sean Connery, claro, el gran galán británico, entre comillas, escocés. No, claro, y escocés. nada que ver. Y escocés. Uy, qué mal lo digo. Escocés. Estoy fatal de pronunciación. Y además independentista. Efectivamente, y cuidado con cometer el error de llamar a un escocés inglés. No. Te Pocas matan. personas quieren menos a los ingleses que los No, escoceses y los irlandeses, pero enojados en serio, ¿eh? Enojados en serio. que Para se nosotros, cogen. todos de británicos,
No. Bueno, Se cogen Fernando, un cabreo, pero de lo gordo. esto lo dicho por el rey en el Congreso estadounidense. Atención. Immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder, through 2 world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people. Fernando. Efectivamente, es decir, fijaros la habilidad, bueno, un inglés muy británico el que tiene este hombre, lógicamente, pero esto quizás es de lo que sabemos, lo más importante que ha dicho. Es decir, aprovechando todo esto que ha contado, de que hemos compartido guerras hombro con hombro y tal, la Segunda Guerra Mundial, la Primera, Afganistán, no se sabe. Voy a haber recordado cuando no han combatido hombro con hombro, y no solo en la Guerra de la Independencia, sino en una guerra que hubo, creo que en 1812, no me hagáis mucho caso, entre británicos y norteamericanos, en la que los británicos fueron allí con la flota a bombardear Estados Unidos. En esa no luchaban hombro con hombro, sino uno contra otro. Pero bueno, ¿qué más da? Pero bueno, recordando esto justamente para señalar, miren ustedes, no se desvíen. Aquí los intereses del Reino Unido pasan por ir contra Rusia apoyando a Ucrania. Sigan ustedes apoyando a Ucrania, señor Trump, no se me equivoque, apóyenos. Este es el mensaje que le ha venido a dar, y que obviamente supongo que la mayoría de los que estaban aplaudiendo eran demócratas que están en esa línea de seguir dándole caña a los rusos. Pero esto es lo importante, es decir, la guerra de Ucrania tiene que continuar, como sea. ¿Puede, Fernando, que ante la caída en desgracia de Trump en términos políticos frente a su electorado y frente al electorado estadounidense en su conjunto, no solo frente a los votantes del MAGA, sino frente a todo el electorado estadounidense, podríamos presenciar un giro nuevamente hacia los demócratas en el futuro relativamente cercano, y a partir de ahí el reinicio del enfrentamiento cuasi directo entre Estados Unidos y Rusia? Yo con esa sensación últimamente. Podría ser, pero claro, en cualquier caso, como están diciendo los europeos, que ya dan por amortizado todo el tema de los próximos algo más de 2 años que le quedan a Trump o a Vance, ya veremos, pero que le quedan en cualquier caso a los republicanos. Es decir, de ahí que estén haciendo cálculos y diciendo, bueno, pues se quedan en 2027, no, 2028, pues eso, para 2029, cuando ya estén los demócratas, suponiendo que ganen los demócratas, entonces serán más prorrusos los norteamericanos y nos echarán una mano. Sí, yo creo que están pensando en eso, pero claro, aquí estamos haciendo cuentas a la vieja, porque primero, ya digo, aunque se carguen a Trump, aunque ahora ganen las elecciones de medio término los demócratas en ambas cámaras, le hagan un impeachment, se haga el impeachment, va a salir Vance, que tampoco es precisamente, vale, tiene es un poquito más listo, que lo que no tiene mucho mérito, teniendo en cuenta el presidente que tiene, y no es tan palurdo, pero más o menos es igual que Trump, y en algunas otras cosas más radical. Y en el tema de Ucrania es más antiucraniano que Trump. Así que el tema de Ucrania, hasta que no termine la legislatura, la actual presidencia, tanto con Trump o con Vance, los europeos y el rey Carlos se pueden ir olvidando. Sí, ahora Vance con una sumisión absoluta a Peter Thiel de Palantir. Sí, sí. Y si el día de mañana Peter Thiel determina que Rusia aparece en la mira, sí.
cambio de... rectifican. No, pero por el minuto. momento yo creo que desde que Peter Thiel, esto es una broma, una broma de muy mal gusto, pero desde el momento que Peter Thiel ha decidido quedarse a vivir en Argentina, que mentira. Todavía ahí, todavía por aquí. Claro, no, se ha dicho que va a estar 2 meses allí de cháchara y de conversaciones, es decir, pero imagínate que dice, uy, me gusta mucho Argentina y tal, qué bonito país y tal, me quedo a vivir ahí. Fíjate, Milei, Peter Thiel, podéis reunir una cantidad de gente extraordinaria allí. Sí, solo faltante Trump y Netanyahu, ¿no? Para esa reunión. Joder, ahora que lo dices, ahora Netanyahu, como va a perder Israel y los israelíes van a migrar a la Patagonia masivamente, Netanyahu se va a ir con ellos. O sea que lo de Netanyahu está fácil. Y lo de Trump, pues cuando termine el mandato, si no lo ha palmado, pues oye, ¿por qué no? O sea que yo veo que se puede crear un club allí de gente interesante en Argentina. Bueno, aquí Trump hace minutos, esto verdaderamente de hace minutos, y esto como cortesía de nuestro canal hermano Guerras y Geopolítica en Telegram, el mejor canal en español sobre geopolítica en Telegram, no lo desaprovechen. Por aquí las palabras, esto sin traducción, pero puedo realizar la traducción en simultáneo yo hace un ratito nada más. Bueno, aquí la novedad, usted habló con Putin hace unos días y responde Trump, hablé hoy mismo. No hablamos sobre el espacio. Hablamos sobre Ucrania y un poco sobre Irán, medio perdido, ¿no? Medio perdido. ¿Qué me hablas? Lo del espacio, la pregunta sobre el espacio, Fernando, no solamente por los astronautas allí, sino por los rumores difundidos en la prensa estadounidense respecto al el posicionamiento en el espacio de armas rusas contra los satélites estadounidenses, especialmente contra los satélites de Starlink, armas no en el sentido de misiles, sino de guerra electrónica, por sobre todas las cosas, ¿no? Claro, es decir, no vas a tirar abajo 6.000, no me acuerdo ya cuántos son, 6.000 satélites disparando uno por uno. Esto no tiene sentido, no, son armas que lo que intentan es, de alguna manera, colapsar la red. O sea, digamos, el sistema de comunicación entre ellos para que pierdan la red, la comunicación, o se desorienten, etcétera. Es decir, cosas de este tipo, porque si no es imposible. Pero bueno, ojo, también tienen que hablar... un poquito más de Trump. Simplemente un apunte. También tienen que hablar, y a lo mejor lo dice por esto, porque es un tema que se está tratando, es porque la Estación Espacial Internacional, que es básicamente mitad rusa, mitad norteamericana, tiene como fecha de caducidad, porque ya está muy vieja, el 2030. Y entonces tienen que ver qué hacen con ella. Entonces no está claro todavía si se va a separar algunos módulos de un lado y de otro para llevárselos a una futura estación rusa o a una futura estación estadounidense, si se la va entera a tirar al Pacífico, es decir, a desorbitarla y que caiga en el Pacífico. Es decir, que tienen que hablar de todo esto. Y es un tema importante. O sea, que a lo mejor estaban con eso en la cabeza, no lo sé. And we had a very good conversation. I think we're going to come up with a solution relatively quickly, I hope. Tuvimos una muy buena conversación, creo que vamos a lograr una solución, eso espero, una solución aquí poco claro. That's good. He told me he'd like to be involved with the enrichment if we... ¿Qué le dijo sobre Irán? Me dijo que quería estar involucrado en el enriquecimiento de uranio, Putin. Y yo le contesté, preferiría mucho más que termines tu propia guerra que te metas en la guerra en Irán. No vamos a dejar que Irán tenga un arma nuclear. Destruimos su fuerza submarina, su armada, destruimos sus fuerzas armadas, su fuerza aérea. Ya he escuchado esto 70 millones de veces. Sí, más o menos. Destruimos sus plantas de producción de misiles, sus plantas de producción de drones. No van a tener un arma nuclear. Entonces hablamos sobre eso con Putin.
President Putin. I suggested a little bit of a ceasefire, and I think he might do that. He might announce something having to do with it. Sugerí un alto el fuego y podría ser algo en este sentido, Putin. Even if it's a little ceasefire, there's so many Aún un people pequeño being alto el killed, it's so fuego. ridiculous. Do you think the war in Iran ends first or the war in Ukraine? ¿Cree usted que la guerra en Irán terminará primero o la guerra en Ucrania? Y esta pregunta hecha por la reportera de la CNN, a la cual Trump no quiere mucho, esa ubicada, quizás si nosotros más chiquitos, esa periodista ubicada a la izquierda con un saco rosado. Sí. Well, we talked more about the war in Ukraine, but he would like to be of help. I said, before you help me, I want to end your war. So, Bueno, hablamos más sobre Ucrania que sobre Irán. Me dijo que quería ayudar, pero le dije, termina tu guerra primero. Tuvimos una buena conversación. Hablamos más sobre Ucrania. ¿Y cuál termina primero? Insistente la periodista. ¿Qué guerra de las dos termina primero? Es una pregunta interesante, responde Trump después de un largo un poquito fuera de lugar. Y que venga de ti es más interesante aún. Cuando Trump no puede responder algo, inmediatamente comienza con los dardos directos. ¿Cuál primero? No lo sabría. Tal vez las dos a la vez. Quizás Ucrania militarmente están derrotados. Acá sí lo importante, entre todas las pavadas dichas. No lo sabrías si lees las fake news, las noticias falsas. Perdieron su marina, perdieron su fuerza aérea, tenían 159 barcos. Y todos esos barcos están bajo el agua, pero acá comete una confusión, Fernando, porque esto de los 159 barcos, él lo remacha y machaca con esto hasta el hartazgo con respecto a Irán, pero ahora estaba respondiendo sobre Ucrania. Con lo cual, ¿qué maldad? Sí, ¿no? Todo lo mismo. ¿Qué maldad? Todo lo mismo. Será... será difícil que puedan combatir en el mar, todos sus aviones fueron derrotados. Acá confundido, él hablando de nuevo sobre Irán, cuando en realidad hasta hace un rato sobre Ucrania. Tienen misiles, pero 82% de esos misiles fueron consumidos. Todo esto sobre Irán, aunque respondía sobre Ucrania. Y tenemos un equipamiento contra los drones espectacular. Y una ametralladora electrónica que destruye los drones. Bueno, estas cosas de ciencia ficción de él. So I would say Jared would tell me that with everything you just heard, typically we're in pretty good shape. And in addition, their economy is crashing. Además, su economía está yéndose a la basura. As you know, their money, they call it their money, they don't have a name for it. Their money is valueless. Su dinero no tiene ningún valor, no tienen ni siquiera denominación, su moneda. Pero si lees el New York Times, pensarías que les está yendo muy bien. Bueno, nadie responde, presidente Trump. Usted hasta recién respondía una pregunta sobre Ucrania y ahora comenzó de nuevo de memoria con lo de Irán. Lo interesante quizás de aquí, Fernando, esto de Ucrania está derrotada, dicho así, de manera abierta, aparentemente Trump con esa certeza de su parte, ¿verdad? A ver, Trump, sí, bueno, obviamente, le habrán pasado ya 200.000 informes, bueno, 200.000 no, que no se los lee, unos cuantos vídeos diciéndole que Ucrania está derrotada, vamos, tampoco hay que ser un lince para darse cuenta de eso. Y bueno, pues el tipo quiere hacerse del tema de Ucrania
y más ahora que está ahí centrado en cómo salir del lío en el que él mismo se ha metido en Irán. Con lo cual el tema de Ucrania ahora mismo le importa 3 pepinos y lo que querría es deshacerse de él. Mira, seguramente le habrá dicho a Putin, mira, busca alguna manera en la que yo pueda salvar a la cara y acaba de una puñetera vez con los ucranianos. Es decir, que vais muy lentos. Y quitarme este entuerto de encima. Y entonces ya, si ganáis, pues ya, pues venga, digo, no, es que ya han ganado y tal, ya, ¿qué se lo va a hacer? Zelensky es un zote, le hemos ayudado todo lo que hemos podido, pero como son unos inútiles los ucranianos, pues han perdido por culpa de ellos. Y ya está. Quiero decir, más o menos es lo que le habrá dicho a Putin, porque su interés ya por Ucrania, si ya era poco cuando entró como presidente en este segundo mandato, ahora ya en los líos en que está metido le importa un pimiento. Que se encarguen los europeos, que hagan lo que quieran los europeos con el tema de Ucrania, pero no quiere saber nada. Es más, lo que venimos aquí diciendo siempre, el interés fundamental relacionado con el tema de la guerra de Ucrania es encontrar acuerdos económicos con los rusos. Si lo que es la guerra estrictamente y lo que le pase o le deje de pasar a Ucrania le importa un pimiento. Lo que quiere es acuerdos económicos con los rusos que le son muy necesarios, cada vez más. Fernando, por aquí algo interesante, si bien de un medio muy poco confiable como este, un medio trampista y muy amarillista, conocido como el New York Post, este de aquí, pero más allá de eso, aparentemente esto realmente dicho por Trump, según aquí el New York Post, traducido por El Navegador, según un experto en lectura de labios, esto es lo que el presidente Trump le dijo al rey Carlos III después de que la familia real llegara a la Casa Blanca, ¿no? Y llamaron a un experto, ahí ellos hablando sin micrófono en el inicio, esto ya mostrado desde más lejos. Y aparentemente, en algún momento, Trump realizó la siguiente afirmación. Ahora mismo estoy hablando con Putin o estuve hablando con Putin. Él quiere la guerra. Y respondió Charles a este comentario. Ya hablaremos de eso más tarde. Trump luego, insistiendo en el tema, tengo la sensación de que si hace lo que dice, acabará con la población. Y respondió Charles otra vez en otra ocasión, la charla en otra ocasión. Más allá de este medio en particular y lo poco confiable, hace unos días Ucrania perpetró un ataque contra una refinería rusa, con una explosión tremenda, espectacular. Aquí, de hecho, las imágenes, atención a el grado de, no de destrucción, sino de los incendios, ¿no? Porque una refinería, cualquier depósito de combustible genera un incendio enorme. Aún así ha sido golpeada ya varias veces. Sí, cierto. Puede que Putin delibere en este momento, Fernando, sobre una participación más intensa, un aceleramiento de la situación en Ucrania, considerando además que los últimos 2 meses presentaron avances escuetos de Rusia. Sí, a ver, yo no sé, es muy difícil saber lo que el Kremlin está decidiendo, porque el Kremlin, o sea, la élite de poder en Rusia no es solo Putin, quiero decir, que es que hay gente con muy diversas opiniones. Pero, por ejemplo, yo veía una cosa, no lo voy a leer, pero bueno, en un evento y tal, el jefe del Estado Mayor es jefe de Estado Mayor, no estamos hablando de el soldado raso, no sé, yo qué sé, Ivanov, no. El jefe del Estado Mayor, el jefe, ya no es jefe, el ex jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, Víctor Balusevsky, de una manera un tanto, digamos, indirecta, pero bueno, no tan indirecta, vino a decir que a qué estábamos esperando. Es decir, que no puede seguir la operación militar especial eternamente, como quieren los europeos, que ya están diciendo, no, pues esto, bueno, para 2000, que esto, vamos a seguir apoyando a los ucranianos, que aguanten, 2026 no, que no estamos preparados, 2027 tampoco ya, pero para 2028, 2029 sí, ¿no? Ahí ya toca.
enfrentarnos directamente, que ya estaremos armados a los rusos. Y le estaba recriminando esto. Y al final viene a decir que, bueno, que esto de la operación militar especial, que empieza a ser un cachondeo, no lo dice así, claro, evidentemente, y que bueno, aquí están esperando, como yo digo, atacar los centros de poder. Es decir, aquí están esperando a que es algo obvio. En un momento en que ya Zelensky no te sirve de nada. Antes podías utilizar la mala imagen, digamos, de Zelensky, no en los medios occidentales, sino con Trump y tal, para presionar a Trump y tal, y para estas cosas, ¿no? Y decir, no, esta gente te conviene acabar la guerra de Ucrania y tal. Ya ha llegado un momento en que todas las conversaciones, las parodias y el teatro de conversaciones que hacían, ya ni siquiera lo hacen, está paralizado, y Zelensky ya no es útil a Rusia. ¿Por qué no se lo cargan? No lo entiendo. Pero cuando dice Zelensky no se trata solo de Zelensky. ¿Y por qué no acaban con toda la cúpula político-militar dirigente de Ucrania? No se entiende. Además, quiero decir, eso es clave porque en el momento que atacas una cúpula, y más una cúpula de cobardes, como Zelensky y compañía, desestructuras la cabeza del Estado. No hace falta que les mates a todos, no vas a poder matarles a todos, pero haces ataques contra el Parlamento, contra el Ministerio de Defensa, contra el Tribunal Supremo, contra las reuniones de ministros, es decir, preparas ataques de ese tipo, igual que lo haces, por ejemplo, con los gobernadores de cada región, especialmente las regiones que más te interesan, y lo que estás haciendo es una desestructuración del Estado. Con lo cual, al final, aquello se caotiza. No es que eso vaya necesariamente a conseguir inmediatamente la capitulación de los ucranianos, pero les desorganizas. Es decir, y desorganizas además de un punto, de una forma muy notable. Esto no es Irán. Porque alguien podría decir, no, fíjate, pero si en Irán los norteamericanos acabaron con toda la cúpula militar y con el líder de la revolución, Ali Khamenei, y han aguantado, ya, pero es que Irán tiene una cultura que no es la de Ucrania. Entre ellos son musulmanes chiíes, el concepto de martirio es fundamental, es un país que está acostumbrado, por desgracia, a que le maten generales o científicos nucleares, o políticos de todo tipo y condición, es decir, que es algo que ya lo tienen asumido. Estamos hablando de un país y de un contexto que no tiene nada que ver con el contexto de Ucrania, que no olvidemos, los ucranianos es un régimen corrupto en el que a los dirigentes ucranianos fundamentalmente su principal interés es llenarse los bolsillos de dinero, no otra cosa. Entonces, ahí sí que yo creo que tendría un efecto importante, ¿no? Entre otras cosas porque enfrentaría a diferentes grupos de poder que hay ahora mismo en Ucrania, y bueno, pues no se entiende, o sea, no se entiende cómo no se atacan otras cosas, no se entiende cómo han tardado. El puerto de Odessa, sin ir más lejos, pero vamos a ver, y esto lo puede hacer Rusia, no necesita grandes maravillas. ¿Por qué el puerto de Odessa? No ahora, ni hace un año, desde el principio prácticamente. ¿Por qué el puerto de Odessa no lo han cerrado completamente? Es decir, no han puesto allí un bloqueo de tal manera que el primer buque que intente salir o entrar lo hundes. El segundo lo hundes. Y al tercero ya no va a entrar. ¿Los puentes sobre el Dnieper, Fernando? ¿Los puentes sobre el Dnieper? Sí, sobre todo, a ver, son más difíciles de tirar abajo porque son robustos, pero los puedes atacar. Es verdad que claro, rompe la logística de los ucranianos o la dificultas mucho, pero si tú quieres pasar luego al otro lado del Dnieper, bueno, pues los tienes que mantener. Porque, a ver, no sabemos cuáles, bueno, sí sabemos, por lo menos de las declaraciones públicas que ha hecho Putin, varias veces sí nos dicen que él considera lo que era Novorossiya, es decir, lo que era la parte que va desde Odessa a Kharkov incluida, es decir, toda esa zona, con Dnipropetrovsk, etcétera, con Nikolaev, todo eso lo considera Rusia histórica, y por lo tanto es de suponer que va a intentar quedarse con todo eso, además de la famosa colchón de seguridad, ¿no?, de zona interpuesta
que quiere crear y que de hecho está creando entre lo que era la antigua frontera de Ucrania-Rusia. En Ucrania, bueno, pues ahora lo estamos viendo en Sumy, que está conquistando pequeñas aldeas y tal. Yo lo veo un poco absurdo todo esto que están haciendo, pero bueno, esta es otra historia. Bueno, yo supongo que ahora viene una ofensiva en verano, que estarán guardando, digamos, las tropas para ello. Pero efectivamente lo que no puede hacer Rusia es prolongar esto sin edie. Yo entiendo, a ver, que esto también hay que quedar claro. Rusia hace lo que hace porque no puede hacer otra cosa. Me explico. En el sentido de que tiene que hacer una guerra de desgaste. Pues no tiene capacidad. Esto, yo soy el primero que a veces y tal, pero digo, es que los rusos, a ver, Rusia no es la Unión Soviética, desde el punto de vista que no tiene el poderío militar que tenía la Unión Soviética cuando existía, convencional. No tiene esa capacidad de movilización de Y por hombres. sobre todas las cosas, el poderío político para la movilización de su sociedad Claro. en un esfuerzo de guerra, ¿no? No, efectivamente. De hecho, tema. esto se podría solucionar, entre comillas, con mucha rapidez si haces una movilización brutal. Pero si haces una movilización brutal, vas a tener problemas sociales. Por eso Putin solo la hizo una vez cuando estaba la desesperada y no le quedaba más remedio y movilizó 300.000 hombres, que en principio no iban a ir a la primera línea del frente, es decir, iban a estar más en retaguardia, en cuestiones logísticas, etc. Pero porque él sabe que desde el punto de vista de la población, pues Rusia son 146, por ahí, millones, 147 millones de habitantes, y lo que no quiere hacer es hacer lo que están haciendo los ucranianos, sacrificar completamente su población joven para terminar de hundir el país. Salían unas noticias que son muy interesantes, más allá de que sean más o menos verdad, pero sí que van en esa dirección. Lo que hemos hablado aquí tantas veces, todavía recuerdo la primera vez que tú pusiste aquí la famosa pirámide de población de Ucrania, y veíamos una franja entre los 15 años, me parece que eran los 35, así, en que había un estrechamiento brutal, y eso hacía inviable el país. Que encima leía estos días que actualmente, según fuentes ucranianas, la tasa de natalidad en Ucrania es del 0,8. Debe ser de las más bajas del mundo. O sea, una cosa delirante. Y solución. No creo que lo vayan a hacer porque es un disparate, pero de alguna manera es el reconocimiento de que Ucrania está perdida ya, que es un estado fallido. Querían traer 8,5 millones de africanos, pakistaníes, indios, porque no tienen mano de obra para trabajar. Ahora, 8,5 Fernando, millones. Entre la movilización general de un monstruo como Rusia, un país con 150 millones de habitantes, bueno, la primera potencia nuclear, y el ataque a los centros de decisión ucranianos, ni siquiera los puentes, los centros de decisión. Sí. Bueno, un gran, dentro de eso, el abanico de posibilidades enorme. No, tampoco una cosa de a todo nada, ¿no? Bien podría mucho más Rusia sin esa movilización general. Claro, es decir, lo que estábamos diciendo antes, para poner cerco al puerto de Odesa y bloquearlo completamente, basta con que hundas un par de barcos, que esto lo hace cualquiera, lo haces con un misil, con un submarino, con lo que tenga, con un dron. Sí. Si un barco, un carguero, es una cosa muy fácil de hundir, para cualquiera, quiero decir. Sí, y a partir de ahí, es decir, es que por Odesa les sigue entrando armas, les sigue entrando incluso combustible, etcétera. Les sigue entrando muchas cosas. Sí, Pero cuando todavía cuando todavía Biden en el gobierno de Estados Unidos, aparentemente la lógica de la moderación de Rusia, naturalmente, respondía a la búsqueda de la continuidad de la guerra sin generar una excusa, un disparador para un apoyo aún mayor de Estados Unidos y el envío de tropas de la OTAN, tanto de Europa como de Estados Unidos. Pero es el escenario en aquel entonces. Desde Trump abandonamos ese escenario y por lo visto apareceríamos encaminados ahora a un retorno a ese escenario antirruso en Estados Unidos. Con lo cual, si en algún momento adecuado
el pie sobre el acelerador para Rusia, precisamente cuando muy Claro. probablemente Trump no va a reaccionar a un ataque más Claro, mortífero, más incisivo, más profundo de Rusia en Ucrania. Entonces, gran enigma. efectivamente. O sea, tienes ahora mismo una oportunidad de oro. Los norteamericanos enfangados en Irán no van a hacer absolutamente nada. Los europeos ahora mismo son incapaces de hacer nada. No tienen capacidades militares. Pero en preparación, con lo cual cuanto más adelante, Claro, peor. peor, efectivamente. Es el momento. Trump no se va a meter en más líos, en principio nunca se sabe con Trump, hasta después de las elecciones de medio término en noviembre. Y tienes aquí una ventana de oportunidad para que tiene que aprovechar. Veremos si la aprovechan o no, pero esta moderación estratégica de los rusos empieza ya a ser excesiva y yo creo que ya empieza a cansar a por lo menos a una parte de la población que pide más dureza. Dureza no significa carnicería, ¿eh? Ojo, Sí, es decir, sí, no sí, significa clarísimo. hacer algo a la israelí, no, significa atacar la logística en sentido amplio de los ucranianos de una manera mucho más dura. Es decir, y yo no sé a qué están esperando, sinceramente. Y además, es que, Fernando, y gestos hacia Europa también más duros. bueno, a ver, hay una cosa que se ha estado debatiendo mucho y tal, y es la posibilidad, y que de hecho, creo que fue Lavrov, no estoy seguro, pero vamos, alguien acaba de decir hace unos días que esto de que los ucranianos estén utilizando muchos drones que no son construidos en Ucrania, o como muchos son ensamblados, pero cuyas piezas o drones vienen de Europa, que no la podemos bombardear, pues esto tiene que acabarse. Oye, Y que presentaron la Rheinmetall, lista, ¿no? Presentaron claro, la lista con presentaron la las lista direcciones, con y las posibles direcciones objetivos. y tal, los objetivos, tal, no sé qué. Pues sí, ataca uno de estos sitios. ¿Qué van a hacer los europeos? Nada. Pero si es que son beligerantes ya, si es que están. Lo ha reconocido, no me acuerdo, uno de los ministros del Báltico, de uno de los países bálticos, que efectivamente los drones rusos están pasando por su país. Es decir, es que eres beligerante. O sea, en el momento que tú permites a una de las partes utilizar tu territorio para atacar a la otra, pues la otra está legitimada para atacarte a ti. ¿Qué quieres? Es decir, ¿realmente alguien piensa que Estados Unidos va a dar a la cara por los bálticos, por ejemplo? Es decir, no vamos ni locos. Es decir, yo tengo muy claro que el famoso paraguas nuclear de la época de la Guerra Fría, eso se acabó. Es decir, los rusos podían aquí lanzar lo que les dé la gana, que los norteamericanos no van a escalar para ir a una guerra nuclear con los rusos por Europa. Eso, vamos, es más que obvio. Sí, De ahí por todos aquí, los Fernando, intentos un tanto penosos, lamentables, caricaturescos de Macron y compañía de crear un paraguas europeo nuclear con la porquería que tiene Francia y a rearmar alguno por ahí. Pero esto no es una parodia. por aquí, estimado Fernando, las, entre comillas, sorprendentes declaraciones del canciller alemán Friedrich Merz, Oh, en línea con esta sensación general a escala global de que los días de Trump aparecen contados, o por lo sí. menos de que su em, atracción política, su momento de mayor peso político a escala global, ya representa una cosa del pasado, ya aparece como un líder desgastado, con muchísima desilusión entre sus votantes, y a partir de eso, estas declaraciones de quien hasta hace poco lambeteaba las botas de Trump noche y día, ahora de repente esto, atención, estimado, por aquí. The Americans clearly have no strategy. And the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in, you also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. So this whole affair is, as I said, ill-considered, to say the least. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for.
especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated. The Iranian leadership, particularly through these so-called revolutionary guards. We offered, as Europeans, and said that we were willing, after the end of negotiations, to help getting the Strait of Hormuz open again. We offered to send in mine seeker boats from Germany to help free the passage from mines, as it has clearly been, at least partially, mined. We can help there, but first the negotiations need to be completed. And at the moment, I do not see how this can be realized in the near future, because the Iranians are clearly stronger than one thought, and the Americans clearly don't seem to have a convincing negotiating strategy. I am sorry to have to say it, but at the moment it is a pretty tricky situation. And it is costing us a lot of money. It is costing us a lot of tax money and taxing our economy. This conflict, war against Iran, is having a direct negative effect on our economy and needs to be ended as soon as possible. Und die Amerikaner offensichtlich auch in den Verhandlungen keine wirklich überzeugende Strategie haben. Muy interesante lo que dice. Sí, ahora, qué cínico, qué payaso, qué canalla, porque todo eso dicho también aplicable a la guerra en Ucrania, la cual él patrocina vehementemente, ¿no? Pero bueno. Claro, no. Y además lo dice, esto no se atreve a decirlo en Estados Unidos, con tan delante. Lo dice aquí en Alemania, claro que bueno. Es decir, son unos cobardes, siempre lo han sido. En resumen, Fernando, el resumen de sus palabras, Estados Unidos no tiene una salida a este conflicto y su nación está siendo humillada. Esas son las palabras. Cosa que es cierta. Es decir, o sea, aquí dices, sí, hombre, claro, sí. ahora te has dado cuenta, pues te ha costado. Es decir, porque dices, esto es obvio. Es decir, vamos, efectivamente, en eso tienes razón. Ahora explicaremos por qué lo dice y por qué lo hace, porque esto no es una obviedad. Estados Unidos no tiene estrategia de salida, ni tenía estrategia de entrada tampoco. Es decir, se lanzaron allí a lo cafre, a lo bestia, y están en el lío que están enfangados. Los iraníes están humillándolos en todos los aspectos, en el diplomático, en el militar, en todos. Es decir, y como digo, es una guerra que Estados Unidos tiene perdida. Otra cosa es que en un momento determinado, ya veremos si lo hace o no, pues Trump se monte algo, bombardee cualquier sitio, diga que ya están conseguidos los objetivos, que hemos ganado y que nos vamos. Pero no será, por mucho que lo diga Trump, va a seguir siendo una derrota. Ahora bien, ¿por qué nos cuenta esto el sagaz canciller Merz? Es decir, porque esta es una línea que ya están utilizando en toda la Unión Europea. Von der Leyen, Christine Lagarde y tal, están diciéndonos, bueno, miren ustedes, es que, a ver, esto, el desastre que han montado en el estrecho de Hormuz, lo ha montado Estados Unidos. Nosotros pues vamos a pagar las consecuencias, no es culpa nuestra, es culpa de Estados Unidos, que no han sabido lo que hacían, se han metido aquí sin tener estrategia de salida y como suelta al final, bueno, claro, esto nos está creando problemas económicos y va a haber que, esto no lo dice, pero sí lo dijo Christine Lagarde, y va a haber que tener, no ya recortes, sino racionamientos en muchas cosas, en el fuel oil, o el queroseno, perdón, de los aviones, en el diésel de los camiones, en muchas más cosas. Es decir, al final volveremos, yo lo tengo muy claro, volveremos a los viejos tiempos de las cartillas de racionamiento, estas con, usted tiene, pues yo qué sé, 1 kilo de arroz al mes. Vamos a eso, Pero bueno, están justificando lo que está por venir, diciendo, no es culpa de nosotros. Mentiras, claro que es culpa de ellos. Y luego me hace mucha gracia, cuando, como siempre, tan valientes los europeos. No, si nosotros les hemos dicho que podemos llevar allí nuestros barcos para quitar minas y tal... Claro, esto como cuando dicen lo de las fuerzas de interposición de paz que quieren llevarlos en la OTAN, los europeos y tal, allí, la coalición de los dispuestos a Ucrania. Cuando acabe la guerra, no sea que maten a algún soldado. Entonces dicen, no, pues podemos ayudarles a desminar el estrecho de Hormuz si llegan a un acuerdo. Claro, hombre, ellos y cualquiera. Es decir, si llegan a un acuerdo, pues evidentemente. Pero
Esto, pues eso, bueno, la impotencia, el hacerse pasar porque eres alguien y no eres nadie, y el estar utilizando este desastre absoluto que es el cierre del Estrecho de Hormuz para justificar una crisis económica que no ha empezado ahora con el Estrecho de Hormuz, con el cierre del Estrecho de Hormuz. Empezó, como mínimo, con las sanciones absurdas, las autosanciones que les pusimos a los rusos en 2022. A partir de ahí, hundimiento en picado, y esto lo que va a hacer es rematarnos. Pero, señor Merz, usted ha contribuido notablemente a ese desastre. Usted ahora está diciéndole, creo que era Mercedes-Benz, no me acuerdo, pero bueno, a una de estas, que lo que tiene que hacer es dejarse de hacer coches, y de hecho lo están haciendo, y ahora vamos a fabricar pues, armamento militar. Bueno, pues esa salida, pasar de la industria de la automoción o de cualquier otra industria a reciclarla para producir armamento, tiene un problema gravísimo. Y es que el armamento no lo puedes acumular ahí, creando montañas, hay que usarlo. Cada vez que un país se ha dedicado a producir armamento en grandes cantidades, ha terminado haciendo una guerra o muchas. Paradigma, Estados Unidos no para. El complejo militar industrial demanda constantemente que las compras de armamento continúen en grandes cantidades y para eso hay que gastar armamento. Y para gastar armamento necesitas una guerra. O varias. Sí, Fernando, respecto a esto de sin salida y por ende, ¿cuál el sentido de la continuidad de la guerra? Este es el argumento de Trump. ¿Cuál la salida para Europa de la continuidad de la guerra en Ucrania contra Rusia? Porque no he entendido muy bien el argumento, ¿no? Porque ¿cuál la salida en la continuidad de la guerra? Exactamente. Si es que no quieren salir, ese es el problema. Claro, este señor le está diciendo a Trump, no, usted tiene que tener una estrategia de salida. Bueno, es que ustedes ni la tienen, la estrategia de salida de Ucrania, ni la desean. Que ustedes quieren ir a una guerra con los rusos. O sea, que es peor aún, es más chifladura. Es decir, la guerra en Irán está generando la destrucción de Europa. ¿Y la de Ucrania, querido Merz? Claro, es decir, es que ustedes... No, señor Merz, que usted ha dicho que quiere convertir a Alemania en el ejército más poderoso de Europa. ¿Para qué? ¿Para hacer desfiles? No. Si lo dicen claramente, que están trabajando porque, por supuesto, los malos son los rusos, si lo van a hacer los rusos, pero para enfrentarse a los rusos en unos pocos años. Que nos llevan a la guerra esta panda de chiflaos. Que haya ahí un componente ya pues, psiquiátrico o psicológico de rusofobia y que estamos siendo llevados por una panda de impresentables como Merz, como los bálticos. Stubb, el presidente de Finlandia. Yo siempre digo estúpido. Porque, claro, el otro día haciendo una declaración diciendo que Ucrania está ganando. Y decías, pero no me lo puedo creer, a estas alturas. Ucrania está ganando y hay que apoyarla hasta el final. Esto, que además Finlandia, por seguir con ellos, que acaba de autorizar su parlamento, una cosa absolutamente delirante, a que haya armas nucleares en su territorio. Pero están tontos, iba a decir otra cosa, iba a decir están gilipollas, pero no quiero decirlo. Están tontos, es decir, pero que tienes no sé, más de 1000 kilómetros de frontera con los rusos, que es que te echan 2 bombas atómicas y se acaba contra la población finlandesa, que son 5 millones y pico, la mayoría están en Helsinki, pero de verdad, es que es una cosa delirante. Es decir, bueno, pues tenemos una Europa enloquecida que va directamente a su sacrificio, es decir, bueno, al sacrificio de ellos no, ellos irán, pero al sacrificio de sus poblaciones, es decir, nos llevan al matadero, tal cual. O sea, es que estos ni tienen... Trump está buscando una estrategia de salida. Estos ni la quieren siquiera. Quieren una estrategia de entrada a lo bestia. Sí, y el efecto sobre Europa es tremendo, ¿no? La situación... sí, las cosas vistas esta última semana sobre la economía alemana verdaderamente terribles. De aquí a poco cerrada una planta muy importante de Volkswagen no recuerdo si en Bielefeld o en qué otra ciudad, con 20.000 trabajadores, así, de la nada. ¿Y cuál la posible salida a eso? Bueno, lo he mencionado recién en tu análisis, Fernando. Sí, la reconversión hacia la producción de armas,
pero ni siquiera eso decidido, sino simplemente una idea tirada por ahí, pero en principio Pero 20.000 incluso aunque se trabajadores pongan a industriales fabricar, a la calle. claro, aunque se pongan a fabricar armas como locos, tampoco se les va a sacar del desastre económico, porque es que ahora ya con lo del estrecho de Hormuz ya lo estamos viendo. Asia está fatal, pero fatal. Había un vídeo que vi el otro día que en principio ves el vídeo sin saber el contexto y sin leer lo que era, y dices, pues, ¿y este vídeo? Es la cosa más tonta del mundo. Un petrolero llegando a Japón. Pues vaya. Y que lo estaban celebrando como si estuviera llegando allí, pues yo qué sé, es decir, la salvación de la humanidad. ¿Por qué celebraba la llegada de un petrolero? Porque están sin petróleo. Y para ellos ya es un acontecimiento. Ha llegado un petrolero. Menos mal. Asia ahora mismo está pasándolo fatal. Y Europa va a empezar en poco tiempo. Por eso nos están ya avisando, Christine Lagarde nos está avisando de que va a haber racionamientos. Que la aviación, o sea, España, que es un país que vive del turismo, bueno, pues el turismo va a bajar. ¿Por qué? Porque como no llegan a nado, es decir, la aviación está suspendiendo vuelos. Lo de Lufthansa que comentábamos el último día, creo. 20.000 vuelos. Que es una barbaridad. Y que no estamos hablando de la compañía de Pepito Pérez, que estamos hablando de una compañía más grande del mundo. Es decir, no es... y como estas están en Asia, todas ya. Pero porque llega un momento en que no hay. Es que el problema es que la gente todavía no es consciente y estos desgraciados dirigentes no preparan como debía ser y no simplemente diciendo vamos a meter recortes porque se ha montado el lío en el Golfo Pérsico. No. Es decir, lo que viene ahora es un desastre de tal calibre, pues porque hemos creado una crisis energética mucho peor que la crisis por ejemplo, de los años 70, la crisis del petróleo de los años 70, con motivo de castigo por la guerra del Yom Kippur, etc. Y esto es mucho peor, porque no va a haber. O sea, ya no es un tema de precios, ya no es un tema que no te vendan o que los precios sean muy altos, que es un problema muy gordo. Hoy creo que llegaba el petróleo Brent, ha llegado por un momento, creo, a los 120 euros, batiendo récords. Luego ha bajado, pero bueno. Es que no hay. Es decir, que tú vas a cualquier sitio, vas a ir a una gasolinera y vas a decir, póngame usted 20 litros o 30 litros, aunque me cuesten 300 euros. Pero es que te va a decir el señor, no, si ya sabemos que está a 300 euros, pero es que no hay. Que en muchos sitios de Asia, muchísimas gasolineras están cerradas, porque no tienen que vender. Pero igual con los fertilizantes, ya lo ha dicho Christine Lagarde, lo de los fertilizantes va a estar complicado, no vamos a poder producir lo suficiente. Esto significa que habrá menos cantidad, que es posible que en algunos sitios haya pequeñas hambrunas, o no tan pequeñas como la India. Ojo, porque para la India los fertilizantes del Golfo Pérsico eran fundamentales, y sin fertilizantes, recordemos que la producción es mucho menor y de peor calidad. Bueno, pues que eso está ahí, igual que lo de los microchips, igual que lo del azufre. Es un desastre. Y lo que no nos damos cuenta es de que hay un punto de inflexión. Es decir, con la guerra del Golfo Pérsico hemos pasado una línea roja, esta sí de verdad, y no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O sea, esto no es, bueno, esto pues sí, es una crisis, pero luego cuando pasen unos meses y tal, y se acabe la guerra, luego en poco tiempo la cosa vuelve al estado normal. No, eso ya no va a volver a pasar. Porque de otras cosas vamos a tardar mucho tiempo en poder reactivar la producción que se ha parado. Esto no se hace de un día para otro, pero es que hay muchos yacimientos que ya no van a volver a ponerse en explotación, porque una vez que se paran, dependiendo de determinadas circunstancias, ya no pueden volverse a explotar. Y como dice esto, muchas cosas. Y todo esto es sin que Trump le dé, que pues, muy posiblemente lo hará, por bombardear el sistema energético iraní, las famosas centrales eléctricas junto con los puentes y tal, que nos viene contando la película y con las prórrogas y demás. Porque si hace eso, es el acabose, porque ya han dicho los iraníes lo que van a hacer. Lo han dicho 20.000 veces. El que avisa no es traidor.
si nos ataca nuestro sistema energético, vamos a atacar el sistema energético de las monarquías del Golfo y de Israel. Y entonces ya el acabose. Aparte de montar una crisis humanitaria de narices, porque van a atacar también lo han dicho, las desalinizadoras. Y sin agua no se puede vivir. Es decir, sí, aparentemente, Fernando, el retraso en el reinicio de las hostilidades respondió a un rechazo explícito de los altos mandos militares de Estados Unidos. Esa es la razón por la cual aparentemente aún no habrían comenzado el ataque. Trump aparentemente deliberaría ahora una vez más sobre las consecuencias de esto debido a, bueno, precisamente que sus oficiales no quieren cumplimentar la orden de un nuevo ataque cuando las existencias de misiles presentan un nivel verdaderamente calamitoso. Según los medios estadounidenses, menos de la mitad a disposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero según analistas críticos, entre el 20 y el 10% disponibles de los misiles Patriot, de los misiles THAAD, de los JSON para los ataques, de los Tomahawk, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que Querido esto Fernando, es clave. Cuando, sí. No, solo una cosa, esto es clave. Es decir, cuando Trump nos cuenta ahora lo del bloqueo infinito, esto de bloqueo infinito es una cosa, un término desconocido que se acaba de inventar Trump, en fin, hasta el infinito y más allá, como Blue Year en la película, ¿no? En fin, estas cosas de Trump. Bloqueo infinito. Bueno, vale. Pero bueno, más allá de estas tonterías, ¿por qué estamos ahora desde hace ya unas semanas con el tema del bloqueo? Pues como tú has señalado, efectivamente. Porque la venido los militares han dicho, mire usted, ya sabemos que esto del bloqueo tiene mucho de coña, esto es un poco farsa, porque no tienen ahora mismo la capacidad real para hacer un bloqueo duro de las costas iraníes, etcétera. Entonces, bueno, pues se dedican de vez en cuando a detener un barco, a hacer ahí una operación teatral y tal. No, es que aparte que, como decíamos, un bloqueo para que surta efecto tarda mucho. No, es que cuando han visto el resto de las operaciones, los militares han dicho, esto es un desastre, mire usted. Además ya tienen la experiencia de la famosa y fallida operación de Isfahan, con los aviones destruidos y tal. Y eso que era una cosa menor. Y mandar las tropas terrestres va a ser un desastre, una derrota segura. Hagamos lo que hagamos, vayamos a la isla de Hark, vayamos directamente a las islas del Estrecho de Hormuz, vayamos al puerto de Has o al de Chabahar, da igual, donde vayamos, el desastre está garantizado. Y luego le han dicho, mire usted, es que esto de seguir bombardeando como hasta ahora, que no lo que tú señalabas, que no nos quedan municiones, que nos quedamos sin municiones, luego no podemos continuar. Total, que como no ha tenido otra opción, por eso ha decidido, pues nada, pues seguimos con este falso bloqueo. Y eso sí, le pongo un adjetivo grandilocuente, bloqueo, como ha dicho, ya me acuerdo, bloqueo... Infinito. Infinito, bloqueo infinito. Bueno, vale, suena estupendo, pero es que no puede hacer otra cosa, es impotencia. Lo que tiene ahora mismo desde el punto de vista militar Trump es impotencia, no puede hacer nada. Y como no puede irse, porque se vería claramente que ha perdido y porque Netanyahu no le deja... que no se me olvide, que nuestro querido amigo Netanyahu hoy tenía por fin, ha ido a un tribunal de los muchos procesos abiertos que tiene, no tiene uno, tiene muchos. Pero vamos, ha dicho que podía estar poco tiempo porque tenía asuntos de Estado muy importantes y tenía que volver y que le recortaran 3 horas del proceso y tal, vamos, del interrogatorio, lo que fuera, y entonces, pues, habrá sido un paripé. Es decir, yo por lo que he estado viendo, nada, porque al final se ha quedado en nada, como siempre, porque tenía que irse rápidamente. Pues, en fin, la guerra es lo que tiene, ¿no? Que te tiene a los primeros ministros, los tiene muy atareados. Bueno, como al final Trump depende de lo que decida Netanyahu, que no olvidemos que la guerra no ha acabado, que en el Líbano se sigue peleando. Sí. Bueno, y contra Gaza permanentes ataques también, ¿no? Naturalmente. También, o sea, que es que es todo bueno.
pues lo que está intentando Trump es ver qué hacer, porque no saben qué hacer ahora mismo. Y como tú señalabas, porque sus militares le han llegado y le han dicho, oye, que esto no tiene solución. No sabemos si es verdad o no lo que contaba Larry Johnson, creo que lo hablábamos el otro día. Sí, Larry Johnson con esto de este rumor o esta información difundida Sí. sobre los militares, pero también sobre la cuestión del deseo de Trump de Nuclear. no la orden de Trump de la utilización de un arma nuclear, sino el deseo del tratamiento del tema. Aparentemente en una de las reuniones habría querido una conversación con sus altos mandos sobre... Sí, eso después Larry Johnson eso lo rechazó, él no lo presentó así y comenzó después la versión de que quería los códigos, aparentemente no habría querido los códigos, sino que habría presentado el tema para una suerte de exposición de los altos mandos sobre las posibilidades en este sentido y Kane, el máximo comandante, por lo menos con funciones ejecutivas, habría respondido no de ninguna manera y esto generó después la respuesta de Trump en una conferencia de prensa negando la posibilidad del uso de un arma nuclear ante una pregunta de una periodista. Él respondió no de ninguna manera, pero bueno. Fernando, antes de nuestra noticia final, dos cositas. Primero, acompáñennos en nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura, lo presentamos allí. No pude realizar la publicación de la segunda parte de la película Punto Límite, pero el día de mañana casi con seguridad, esto ya grabado, pero por cuestiones de tiempo no pudimos presentarlo, lo presentamos mañana casi seguramente. Tremenda. Acompáñennos por ahí, cada vez más gente suscrita a nuestro querido canal. Por aquí mensajes de Toño. A ver. Apuntarse al curso de Fernando Moragón y no poder asistir por cambio del horario laboral. La clase operaría siempre partimos y partiremos de desventaja, camaradas. Saludos, salud y paz. Es que ese gran problema, tienes razón, es el gran problema de los horarios. ¿Cómo cuadras, que es algo imposible, cómo cuadras un horario que le venga bien a todo el mundo, tanto a los que están aquí, a un lado del charco como al otro? Es decir, pues claro, además en un momento un cambio de horario, el cambio del uso horario en Europa, ¿no? Por eso también efectivamente, en marzo... A finales de marzo cambiamos el uso horario, con lo cual intentaremos por aquí Waldo Quijada, saludos Ezequiel y Fernando, gran análisis. Y gracias. Fernando, para el cierre, como siempre, algo un poquito más liviano que las barrabasadas de Trump, Netanyahu y compañía. A ver, si no fuera por el desastre, las cosas de Trump son muy divertidas. Sí, efectivamente. Aquí, atención a esto, estimadísimo. Esta la tienda de snacks más grande del mundo. Dios mío. El centro comercial Snack Kingdom o Reino de los Snacks en Changsha, China, atrajo a cientos de personas el miércoles después de que esta megatienda de aperitivos batiera recientemente un récord mundial Guinness. Las imágenes muestran un recorrido por el recinto que, según se informa, abarca más de 12.000 metros cuadrados. Y que contaba con más de 6.500 marcas y alrededor de 35.000 productos de aperitivos procedentes de unos 70 países y regiones. Esto de productos de aperitivo por una traducción evidentemente de snacks. El lugar es increíblemente grande, esta chica hablando, el lugar es increíblemente grande, ocupa 2 plantas enteras, es fantástico porque tienen todo tipo de aperitivos imaginables y el túnel de aperitivos es una característica realmente genial. Lo que más nos llamó la atención al entrar fue esa enorme botella de Coca-Cola. Es un lugar muy llamativo para tomar fotos, así que pasamos bastante tiempo allí sacándonos fotos. Bueno, el proyecto fue desarrollado por el Ming Hengman Group, una empresa líder en el sector de los snacks en China. La tienda abrió el 17 de abril para funcionar como un destino de ocio y descubrimiento. El tamaño, atención a eso. Atención a esos chupetines. Chupachupes, pero eso te lo puedo meter en la boca, Dios mío. Sí. Hamburguesa, candy, no sé qué. Madre mía. Esto es, el paraíso de la comida basura. Sí, los snacks o aperitivos, mala traducción de snacks, aperitivos. Industriales,
y sin nada natural. Pero bueno, es decir, ahí el certificado Guinness, unas paletas ahí, una paleta gigante. Una patata ahí. Eso como una Oreo gigante también, una galletita. Bueno, Oye, simpático el lugar. Simpático el lugar. Gigante, sí, realmente. A ver, esto forma parte, no va de coña, es decir, esto forma parte de la colonización cultural que tan buenos resultados le ha dado a Estados Unidos. Porque esto no es chino, es decir, esto no viene de la cultura, la tradición, el tipo de consumo de China. Esto es, pues ya lo hemos visto, Coca-Cola, no sé qué, tal. Es ¡pum! Meter. Sí, pero muchas marcas chinas también, ¿eh? Muchas marcas chinas. Bueno, no, que claro, que se han sumado a esto. Sí, Claro. por supuesto. Pero bueno, es meter, sea a través de los norteamericanos o fabricado por los chinos, es meter lo peor de la cultura norteamericana. Todas esas papas fritas de marcas propias, ¿eh? Ninguna de PepsiCo Snacks o Lay's o las marcas más que sean en Occidente. Igual de lamentables. Quiero decir, yo he estado en China y los snacks pues son snacks. Es decir, hay unas mira que donuts. donuts. A ver, que yo soy el primero que si veo un donut de esos me lo como. Pero no dejo de reconocer que son guarrerías. Las cosas como son. Sí. Bueno, con moderación cada tanto. Pero es que qué locura. Permitido. 12.000 metros cuadrados. Sí, es un disparate. Un centro comercial dedicado a los ojitos del cartel espectaculares. Bueno, los chinos. Las cosas de chinos. Querido Fernando, como siempre, un placer. Mañana nosotros nuevamente por aquí. El viernes con Juan Antonio Aguilar y el domingo nuevamente con Fernando Moragón. Y bueno, como ya no nos vemos hasta el domingo, aprovecho para desearles a todos pues un feliz día del 1 de mayo de la fiesta de los trabajadores. Feliz día del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras para todo el mundo, efectivamente. Demoledores y demoledoras, un beso y un abrazo, los queremos mucho. Hasta la próxima, Fernando querido. Chau, chau. Hasta luego. Yeah.